Hola a todos, mi nombre es Pedro Camacho y en este cuarto vídeo de interfaces gráficas Java vamos a ver el concepto de evento. En concreto en este vídeo hablaremos de los eventos, hablaremos de los listeners, hablaremos de cómo se programa cuando tenemos que hacerlo orientado a evento también, una pequeña lista de listeners diferentes porque no todos los listeners se asocian con todos los componentes. Y por último veremos un ejemplo concreto donde se programaremos también asociado a eventos y también propondremos un pequeño reto para vosotros. En todas las aplicaciones gráficas, cuando el usuario interactúa con sus elementos, suceden cosas, es lo que se espera. También lo comentamos cuando hablamos del primero de los temas en el vídeo 1 del tema de la usabilidad. Hay elementos que invitan a ser pulsados, por ejemplo. Si pulsamos el botón de cerrar una ventana o movemos una barra de desplazamiento, pulsar un botón, el programa debe de realizar algunas acciones y estas acciones, por supuesto, deben estar programadas por vosotros. La programación con interfaces gráficos está basada en la idea de que los componentes, tales como botones o cajas de edición de texto, por ejemplo, son capaces de lanzar eventos cuando el usuario interactúa sobre ellos. En este ejemplo, que veréis luego el código del mismo, pues bueno, ahí tenemos un par de botones y una etiqueta que utilizaremos para dar ejemplos de lo que estamos tocando. Veamos ahora el listener. Listener, o en su traducción un poco forzada al castellano de escuchador, es una serie de manejadores o controladores de eventos que están asociados al componente. ¿Para qué? Pues para que éste pueda ejecutar o nosotros como programadores podamos programar una respuesta. Yo suelo imaginarme estos listeners pues como orejas, orejas que están pendientes de lo que sucede en nuestra aplicación. Son diferentes dependiendo del evento al que vayan a dar respuesta, es decir, vamos a hablar de especialización de listeners. Y en este gráfico final lo que tenemos es que hay una fuente de eventos, por ejemplo, imaginémonos un botón, y ese botón puede provocar un evento, por ejemplo, el clic. Y puede haber incluso diferentes escuchadores estando pendientes de cada uno de los eventos que provocan nuestros componentes para ejecutar un trozo del programa. Programación de eventos. Cuando programamos con eventos o teniendo la idea del evento en la cabeza, la idea básica es que cuando el usuario va a pulsar, va a tocar algo, va a interactuar de alguna forma con los contenedores o componentes, estos van a lanzar un evento como respuesta. Nosotros como programadores debemos de escuchar con estos listeners que hemos comentado anteriormente los eventos para que cuando se reciban podamos ejecutar el trozo de programa asociado. Dicho de otra forma, el programador vamos a escribir un trozo de código que observa cuando el evento ocurre y le indica al componente que quiere ser informado cuando algo pase. Por otro lado, el componente nos va a informar al observador, a ese listener del que hablábamos, qué evento ha ocurrido cada vez que se produzca. Por lo tanto, la programación orientada a eventos, como la podríamos denominar, funciona de la siguiente manera, en tres pasos. El primero sería, por supuesto, crear el componente, y esta es la parte de diseño, la parte de gráfica que es imprescindible. Una vez que tengamos el componente añadido, lo que tendremos que hacer es añadirle a ese componente un listener, y debe ser el adecuado para que escuche la acción que queremos programar. Y por último, debemos de programar, no se nos olvide que al final somos programadores, tenemos diferentes capas de actuación, pero la última de ellas es la de ejecución, de ejecutar un trozo de código. La diferencia es que ahora ese trozo de código no está por consola, sino que tiene todo un aspecto gráfico. Veamos un pequeño listado de listeners y de componentes. En esta tabla que os muestro, lo que tengo en la primera de las columnas, la columna izquierda, es diferentes ejemplos de listeners. Hay muchos y no hace falta aprendérselos. Como suelo decir, no en programación no hay que utilizar intensivamente la memoria, lo que pasa que bueno, por uso de frecuencia al final algunas se nos quedan grabados, ¿no? Pero que no es necesario porque además luego veremos que hay plugins y
hay elementos que nos van a ayudar en ese sentido. En la segunda columna tenemos los componentes, por ejemplo un JButton, y en la parte de la derecha la acción a la que responden. El JButton pues responde a pulsar un botón. En el JTextField tenemos el pulsar el intro cuando estamos dentro de un campo de texto, y en el Combo Box la elección. Este es el Action Listener, que suele ser el habitual, ¿no? Me gusta imaginarme el Action Listener como el evento más habitual de un determinado componente. Y el ejemplo más claro es el botón, que es presionar el botón, es lo más habitual, ¿no? Y bueno, pues os dejo esta transparencia, no voy a comentarla toda porque algunos de ellos los iremos viendo en vídeos más posteriores. Veamos ahora un ejemplo de un código. Ya en Eclipse os he dejado un código en GitHub que podéis encontrar en la descripción del vídeo con la clase SwingTest, donde vamos a probar los eventos. Antes de ver el código y manejarlo, quería comentar algunas cosas del mismo. Para establecer el aspecto general de la aplicación como multiplataforma, tenemos esta instrucción de aquí: UI Manager, set look and feel, UI Manager.get cross platform look and feel class name. Vale, esto lo que va a hacer en nuestra aplicación es darle un aspecto de multiplataforma y homogéneo en diferentes sistemas operativos. Mediante el objeto o mediante el método getSource se puede saber el objeto que ha generado el evento. Esto lo veremos también dentro del código, pero quería destacarlo porque si os fijáis, pues puede haber diferentes botones, y en nuestra ocasión lo va a haber, y hay que saber o conviene saber de dónde ha venido el evento, si de uno o de otro, ¿vale? Entonces, bueno, esto es una buena forma de saberlo. También lo siguiente es cómo se crea un listener, por ejemplo, para uno de los botones de la aplicación. Bueno, pues el botón de limpiar, fijaros que tiene un método que se llama addActionListener, al cual como parámetro le pasamos el código que tenéis ahí en pantalla. Y bueno, hablaremos de esta forma de actuar, pero es la clásica, es la que, digamos, el punto 3 que comentamos anteriormente, de primero se añade el elemento gráfico y luego añadimos el listener y por último programamos, ¿vale? La programación estaría puesta dentro del método que está ahí, que pone action perform, ¿vale? Como acción ejecutada. Por último, la acción de cerrar la ventana también puede ser programada de esta forma, es decir, al frame le podemos añadir también un listener, en este caso el window listener, para indicarle que cuando queremos que se cierre la ventana se produzca la salida del programa completo, ¿vale? Esta instrucción sería el system.exit 0, ¿no? Terminamos con el código 0. Es decir, también el set default close operation que vimos en otros vídeos, pues puede ser sustituido por este código de aquí. Volvamos ahora a Eclipse. En Eclipse podemos observar este código, y como siempre lo primero es hacer la importación de las librerías. Y fijaros, por tener ya un poco mejor organizado el código, lo ideal es que los componentes principales de vuestra ventana sean atributos. Eso es lo que estamos poniendo aquí en estos privates. Por comodidad he hecho el main dentro de la misma clase, y eso me obliga a hacer un uso intensivo de static, cosa que ya sabéis que va en contra de la programación orientada a objetos. Y bueno, no es el código perfecto en cuanto a programación orientada a objetos, porque también sabéis que lo ideal es inicializar estos atributos en el constructor, pero bueno, aquí tampoco hay constructor. Como siempre, para saber lo que hace un código hay que ir al main, sea nuestra entrada directa, y lo que tenemos fuera de él pues son atributos, como ya he comentado, y un método que se llama acciones, que será invocado desde dentro del main, por lo tanto también tendrá que ser estático. Vayamos al main. Hemos comentado ya esta instrucción, el set look and feel. Fijaros, me creo mi objeto frame, le doy el título de la ventana en el constructor, y aquí ya empiezo a añadir listeners. Tenemos el botón de limpiar, que está creado aquí, y el botón de escribir, que está creado también allá.
Bueno, pues tenemos los dos. En ambas ocasiones lo que vamos a llamar es al mismo método, acciones. Luego también hay que añadir los componentes, es decir, importante que aparte de crear el componente, como está aquí creado, new button, new JLabel, hay que añadir esos componentes al frame, porque si no será como si no existiesen. Por último también, este ya código ya lo hemos comentado, le vamos a decir, vamos a cambiarle el layout, ¿vale? Fijaros que hasta ahora habíamos trabajado con el layout por defecto y aquí le vamos a poner un grid layout, ¿vale? Donde vamos a indicarle el número de filas y columnas, es decir, filas 0 y columnas 1, es decir, se van a apilar todos los componentes en la misma columna. Luego le decimos que ajuste el tamaño al contenido de la misma. Le vamos a establecer bueno, realmente este pack no valdría para nada porque está aquí el set size, ¿vale? Podemos hasta quitar, no va a hacer nada, que se ponga en el centro de la ventana y que aparezca, ¿vale? Así que le vamos a dar al run y vamos a probar esta aplicación, que veis que tiene este aspecto, el que también comentábamos al principio del vídeo. El botón de escribir escribiría hola mundo y el botón de limpiar lo limpiaría. Bien, pues como veis, ahora el código no es lineal en cuanto a que este trozo de código, que es que refleja el método, no se ejecuta al comenzar la aplicación, sino que solo se ejecuta cuando se produzca el evento de pulsar sobre el botón. ¿Vale? En ese momento vamos a ir a este método, al método acciones, y como también comentaba al principio del vídeo, la forma de saber qué componente ha generado el evento es mediante este método de getSource. Lo podemos comparar con el botón de limpiar o comparar con el botón de escribir para determinar cuál es uno u otro, ¿no? Y en ese caso lo que vamos a hacer es cambiar el contenido de la etiqueta con el método setText. En el botón de limpiar lo pondríamos a comillas comillas y en el botón de hola mundo pues escribiríamos este texto de aquí. Y poco más que comentar de este código. Como veis, seguimos en Eclipse, seguimos trabajando con código, todo con código. Y bueno, pues hemos visto también en este vídeo pues componentes básicos como son la etiqueta, el botón, y hemos trabajado con los frames. Una vez visto y entendido el código anterior, ahora os propongo un reto. ¿Serías capaz de añadir un tercer botón llamado autor para que mostrara tu nombre cuando pulses sobre él? En mi caso, escribiría Pedro Camacho. ¿Serías capaz? Bueno, pues para el vídeo e inténtalo, porque lo siguiente que verás será el código ya hecho, pero no te lo paso en GitHub para que seas tú mismo el que lo haga. Bueno, si has seguido viendo el vídeo, entiendo que lo has intentado. Os paso por el vídeo el código, os voy a ir señalando lo que yo he hecho. He añadido un botón más de esta forma. Al método acciones le he añadido este código de aquí para indicar que si la fuente del evento es el botón autor, pues que escriba en la etiqueta Pedro Camacho. ¿Qué más cosas he hecho? Bueno, pues he tenido también que añadir el listener, como lo hemos comentado. Ahí tenéis el listener al botón de autor y que no se nos olvide añadir el botón al contenedor, ¿vale? El get content pane. Podríamos haber creado un contenedor para haberlo hecho, pero bueno, por comodidad ahí estaba. Bueno, pues espero que te saliera el ejemplo y te haya gustado el vídeo. En este vídeo hemos hablado de la definición de evento, de un concepto importante que en aplicaciones gráficas como es el listener, cómo se deberían de programar ahora, cómo debemos de cambiar nuestra forma de programar, y un listado de listeners y componentes. Todo ello aderezado con un ejemplo final en el que también se os ha propuesto un pequeño reto. Un saludo y hasta el siguiente.